Exacto, porque no, lo que pasa es que aquí, como siempre va a estar centrado, siempre, por eso es que aquí va a estar en la mitad, por eso el valor de z va a ser z y menos z, siempre va a ser así, porque el valor del área va a estar siempre en el centro, no es que va a estar más corrido hacia aquí, hacia el extremo inferior o hacia el extremo superior, no, los intervalos de confianza siempre están en el centro, esa es una gran ventaja. ¿Sí me entendiste? O sea, no va a pasar como el trimestre pasado, que podías tener un pedacito más de área aquí y el otro acá. No, aquí es Z y menos Z. Aquí no debe haber ese problema. Es más fácil, pues. ¿Sí? Ok. Entonces, Claro, simplemente hay que dividir en dos y buscar el área, pues, de buscar si está con la tabla. Si está con la tabla, divides entre dos el valor del área y la buscas en la tabla. Pues ahí obtienes el valor de Z. Y como esto es simétrico, el valor de este, ¿cuánto va a ser? Menos 1. Pero aquí Z vale 1, aquí Z vale menos 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O no estamos tan claros? Ajá. Si no hay confianza, yo te tendría que dar los datos para que tú pudieras despejar este Z. Y a través de eso poder obtener el nivel de confianza. O sea, te tendría que dar algún dato adicional. ¿Ok? Así como en parte de los ejercicios que habían de la semana pasada de la distribución de muestreo, ¿se acuerdan que había uno donde decía calcule n? Que lo hicimos. Pero para poder ustedes calcular n, yo tenía que darles de dato, por ejemplo, la probabilidad. Bueno, aquí pasa algo parecido. Yo tendría que darles algún otro dato adicional de tal manera que ustedes pudieran calcular cuánto es esa probabilidad para poder determinar el nivel de confianza. Bien, pero si es posible, por supuesto. ¿Ok? Yo tendría que darles, por ejemplo, cuál es el valor del intervalo. Aquí estamos construyendo el intervalo porque conocemos el nivel de confianza. Ahora, en otro ejercicio, yo les puedo decir, el intervalo es este. A partir de este intervalo, determine cuál fue el nivel de confianza que se utilizó. Ah, bueno, ok. Entonces allí, en realidad sería determinar cuánto vale Z y a partir de allí, ver cuánto sería el valor de el intervalo de la probabilidad que está contenido en ese intervalo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, de acá, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente agarramos y sustituimos. Z vale 1 como valor absoluto. ¿Por qué no le voy a poner el signo más y menos aquí? Porque ese signo más y menos es este. Yo aquí no voy a poner Z más 1 y Z menos 1. Ya el más y menos está aquí. ¿Lo ven? Con el cursor. Entonces ahora lo que hago es sustituir 3250 más o menos el valor de Z, que fue 1, por la desviación entre raíz de n. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver. Cuando sacamos esta cuenta, eso dio 55,01 y ahora el intervalo, ¿cómo lo construimos? Cuando a la media le restamos 55,01 y cuando a la media le sumamos 55,01. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? La media poblacional, que es el parámetro desconocido, se encuentra en el intervalo, por eso aquí tenemos el menor o igual, ¿ok? El límite inferior obtenido a través de la resta, el límite superior obtenido a través de la suma. Si yo hubiese querido escribirlo en forma de intervalos, ¿cómo sería? Vamos a agarrarlo aquí. Esto vamos a copiarlo. Otra forma de notación, ¿cuál sería?
Entonces aquí otra forma de notación sería, voy a recortar esto, aquí, aquí quitamos esto que está acá, vamos a poner esto, poquito que no me deja sacarlo de aquí, mu, y entonces aquí colocaríamos que pertenece, y entonces aquí colocamos nuestro intervalo desde 3299 a 3251 y cerramos el intervalo. Y la unidad en dólares. Entonces, mu, este símbolo de pertenencia me quedó aquí como feo. Mu que pertenece al intervalo que va de 3.194,99 a 3.305,01 dólares. Entonces, lo pueden escribir así o lo pueden escribir así, como ustedes quieran. Los dos son válidos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces, dicho esto, una vez que se construye el intervalo, la interpretación, ¿cómo se interpreta? Esto tiene más o menos un bosquejo parecido a lo que ya vimos nosotros a la hora de interpretar la media, a la hora de interpretar la desviación. ¿Se acuerdan que habían como un esquema de respuesta y lo único que teníamos que hacer era adecuar la variable y los resultados que habíamos tenido? Entonces aquí lo que podemos decir es lo siguiente. Milagro, que fue la que hizo todo esto, puede tener un 68,3%, un 90%, un 70%, lo que me den aquí, de confianza en que él, y aquí viene la variable en este caso es el precio promedio de un auto, la estatura promedio de los individuos, el peso promedio de las vacas, ¿ok? Se encuentra entre y coloca los valores que obtuvieron. Así se interpreta. ¿Queda claro esto, muchachos? Sencillo, ¿no les parece? Ok, veamos este. El gerente de la división de bombillas de la Cardinal Electric debe estimar el número promedio de horas que durarán los focos fabricados por cada una de las máquinas. Fue elegida una muestra de 40 focos de la máquina A y el tiempo promedio de funcionamiento fue de 1.416 horas. Punto. Se sabe que la desviación estándar de la duración de los focos, por supuesto, es de 30 horas. Parte A. Calcule el error estándar de la media. Parte B. Construya e interprete un intervalo de confianza del 90% para la media de la población. Ok. ¿Qué estamos midiendo? ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Qué medimos? Ajá. ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué nos interesa determinar de los bombillos? Ok, el funcionamiento, que es lo mismo que decir el tiempo de duración de las horas o la vida útil de los focos en horas. Ok, vida útil en horas de los focos, el funcionamiento en horas de los focos, tiempo de duración en horas de los focos. Eso, cualquiera de esas estructuras es lo mismo. Esa es nuestra variable aleatoria. Bien. Ahora, ¿cuáles son nuestros datos? Fue elegida una muestra de 40 bombillos, de 40 focos, N vale 40. El tiempo promedio de funcionamiento
¿De quién? De los 40 bombillos. O sea que este promedio corresponde al de la muestra, por eso es X barra. Vale 1416 horas. Ahora, punto. Se sabe que la desviación estándar de la duración es de 30 horas. Aquí este punto me está separando la información. Estos datos, 40 y 1416, están referidos a muestra. Pero este punto me separa. O sea que este dato que está aquí, esta desviación estándar de 30 horas, corresponde ¿a quién? A una desviación estándar poblacional. Si aquí hubiese sido, fue elegida una muestra de 40 focos de la máquina A, el tiempo promedio de funcionamiento fue de 1416 horas y la desviación estándar fue de 30 horas, entonces esa desviación hubiese sido aquí una S o sigma estimado. ¿Por qué? Porque se hubiese estado refiriendo a la muestra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces el castellano es el que les puede echar una broma en esto. No es la estadística, sino el castellano. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió por qué estoy tomando en cuenta sigma acá y no sigma estimado o una S? Ok. Entonces, el nivel de confianza es de 90%. Me están dando el total de bombillos con los cuales se está trabajando. No, ¿verdad? Por lo tanto, entonces decimos que la población es muy grande, virtualmente infinita. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, ¿qué me piden a mí? Parte A. Calcule el error estándar de la media. El error estándar de la media, sigma de X barra, es sigma entre raíz de n. Sigma, ¿cuánto vale? 30. Entre la raíz de 40. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 40 y luego 30 lo dividimos entre ese resultado. Eso da un aproximado de 4,74 horas. Ok. Parte B. Construya e interprete un intervalo de confianza del 90% para la media de la población. Entonces, allí, ¿qué vamos a hacer? Lo que me piden es que utilice la formulita. Mu, que pertenece a X barra, pero X barra es 1416, más o menos Z por el error estándar de la media, que es lo que está aquí arriba, que es lo que se calculó en la parte A. ¿Ok? Ya lo estoy colocando aquí sin la fórmula, sino sustituyendo de una vez los valores. Pero tienen que tener claro, obviamente, que estamos trabajando con intervalo de confianza para la media. Entonces allí estoy utilizando o esta fórmula o esta fórmula. ¿De qué va a depender? De si se conoce o no a la desviación poblacional. Pero ya esto estoy sustituyendo de una vez los valores, ¿ok? Entonces es importante que se familiarice. ¿Vamos bien hasta allí? Muchachos, ¿está claro? Ok, entonces, ¿cómo hago para calcular el valor de Z? Sabemos que el nivel de confianza es un 90%. Por lo tanto, dibujamos nuestra distribución normal, la cual va a estar siempre centrada. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de Z aquí y el valor de Z acá van a ser iguales o van a ser diferentes en magnitud. Iguales, por supuesto. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos nosotros? Si nos vamos por la tabla, tendríamos que agarrar el 0,90, acuérdense que 90%, 0,90, 0,0, pues para completarlo con 4 decimales. Entonces, 0,90 dividido entre 2 da 0,45. Entonces, con un área de 0,4500 es que vamos a la tabla. Entonces aquí, acuérdense de esto, tenemos que venir para acá
y vamos a nuestra tabla. Ahora vamos a buscar un área de 0,4500. Tenemos que ubicarlo acá. Si no está el número, entonces ¿qué hacemos? Buscamos el más próximo. Y si está justo en la mitad de 2, hay que calcular el promedio, acuérdense. Bueno, este fue el caso, el 0,45 era el caso particular donde queda justo en la mitad entre dos valores, entre 1,64 y 1,65 como valor de Z. ¿Ok? Me parece que, claro, ese es un valor ya muy particular y por eso me lo sé, pero es el único que me sé de memoria. Entonces, calculando el valor de Z, daría 1,645, que es el promedio de 1,64 más 1,65 entre 2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula. Quitamos este Z y colocamos 1,645. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos las operaciones aritméticas. Sacamos la raíz cuadrada de 40, 30 lo dividimos entre esa raíz cuadrada y ese resultado lo multiplicamos por 1,645. Eso dio un aproximado de 7,80. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos y restamos de tal manera de tener generado el intervalo inferior y superior. Entonces, el resultado de la suma es el límite superior. El resultado de la resta es el límite inferior. Lógico, ¿no? No podemos ponerlo al revés. Entonces allí, ¿qué me está diciendo? Que la media de la población se va a encontrar en el intervalo que comprende desde 1408,2 horas a 1423,8 horas. Entonces, la interpretación. El gerente, acuérdense que el ejercicio anterior era Milagros Victoria, puede tener en el caso anterior era 68,5%, ahora es 90%, de confianza en que en el caso anterior era los precios de promedio de los vehículos. Ahorita va a ser la duración promedio de los focos, que es mi variable aleatoria. Se encuentra entre y colocamos los dos valores. ¿Dudas? Hasta los momentos. ¿Queda claro cómo se construye y cómo se interpreta? ¿O no? ¿Sí queda claro? ¿Avanzo? ¿Hay que repetir algo más? Ok. Veamos otro ejercicio. Dice lo siguiente. La jefe de policía, María Fernández, recientemente estableció medidas enérgicas para contrarrestar a los traficantes de drogas de la ciudad. Bien. Desde que se pusieron en funcionamiento dichas medidas, han sido capturados 750 de los 12.368 traficantes de drogas de la ciudad. El valor promedio de las drogas decomisadas a estos traficantes, es decir, a los 750 que fueron los que capturaron, es de $250,000. La desviación estándar del valor en dólares de la droga de los 750 traficantes, que fueron los capturados, resultó ser de $41,000. Construya para la jefa María un intervalo de confianza del 90% para el valor medio de los estupefacientes que están en manos de los traficantes de drogas de la ciudad. Entonces, ¿qué medimos? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué nos interesa determinar? No todo. Dígame, ¿qué medimos allí?
Pero ¿qué medimos de los traficantes de droga? ¿Qué es lo que nos interesa? Medir de esos traficantes. El valor estimado de la droga que tienen. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa medir de los traficantes. Exactamente. Entonces, el valor de la droga en dólares. Eso es lo que estamos midiendo. Pudo haber sido, no sé, la cantidad de vehículos de lujo que tienen los traficantes eh, o la cantidad de muertos que llevan, pero en este caso lo que estamos midiendo es el valor de la droga en dólares. Ok, entonces, esa es nuestra variable, es lo que estamos midiendo. De aquí, ¿qué hacemos? Nuestros datos. El valor promedio de las drogas decomisadas a los 750 narcotraficantes resultó ser de $250,000. O sea que ese valor promedio corresponde al de la muestra X barra. La desviación estándar del valor en dólares de la droga de los 750, o sea, de los que corresponden a la muestra, que son los que capturaron, es de $40,000. Por eso aquí la desviación no es sigma, es S o sigma estimado, como ustedes quieran colocarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a la desviación en la muestra, no en la población, como pasó en los ejercicios anteriores. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces, el tamaño de la muestra son de 750, que son los narcotraficantes que fueron capturados por los policías. Pero en total, ¿cuántos traficantes de drogas hay en la ciudad? 12,368, o sea que conozco el tamaño de la población. En mayúscula, 12,368. El nivel de confianza, me lo están diciendo, que es un 90%. Ok. ¿Qué debo calcular yo? Determinar el intervalo, un intervalo de confianza para el valor medio, o sea, para la media de los estupefacientes. Ok, entonces la media pertenece al intervalo que va, media poblacional por supuesto, al intervalo que va de X barra más o menos Z por, aquí puede ser sigma estimado o puede haber colocado la S, sub X barra, da lo mismo, el error estándar estimado de la media, ¿ok? Entonces, colocar S o colocar sigma estimado es la misma cosa. De aquí, como conocemos el tamaño de la población, hay que ver con cuidadito. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay que aplicar o no el factor de corrección. Para ello, entonces allí vamos a hacer el cociente tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Si el valor de esta división da mayor o igual a 0,05, hay que utilizar el factor de corrección. Si da menor a 0,05, no se usa. Bueno, 0,6 es mayor a 0,05. Por lo tanto, hay que usar el factor de corrección. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Entonces, cuando yo hago la fórmula, voy a sustituir X barra, 250,000, más o menos, Z, lo voy a calcular ahora a partir del nivel de confianza. Aunque como el nivel de confianza que está aquí es el mismo del ejercicio anterior, ya sabemos que cuánto es el valor de Z, 1,645, porque es el mismo del caso anterior, ¿ok? ¿Que multiplica quién? Al error estándar de la media, sigma estimado, 41,000 entre RGN por el factor de corrección, que sería n grande menos n pequeña entre n grande menos 1. ¿Preguntas hasta acá antes de continuar? ¿Quedó claro la actividad? Ok, entonces aquí lo que nos queda es pura operación, ¿ok? Porque ya sabemos que el Z cuánto va a dar, 1,645 por la explicación del ejercicio anterior. Entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Bueno,
Lo último va a ser esta suma con resta. ¿Qué es lo primero? Bueno, tenemos que resolver esta resta del numerador, la resta del denominador, hacer la división, sacar la raíz cuadrada. Ese resultado podemos multiplicarlo por 41.000, podemos multiplicarlo por 1,645 y ese resultado total dividirlo entre la raíz cuadrada de 750. O pueden hacer ustedes primero esta operación, sacan la raíz y hacen las 3 multiplicaciones. Aquí queda el criterio de que más les guste. ¿Ok? El hecho es que primero habría que resolver esta resta y esta resta, esta división, y luego, como ustedes quieran, sacan la raíz, multiplican por 41.000 y multiplican por 1,645 y dividen entre la raíz de 750. O dividen primero 41.000 entre la raíz de 750 y ese resultado lo multiplican por 1,645 y ese resultado lo multiplican por el resultado de esta raíz. Repito, ustedes escogen lo que quieran hacer. El hecho es que el resultado de esta cuenta da aproximadamente 2.387. ¿Ok? Sumamos y restamos y nos genera un intervalo. El intervalo va desde 247.613 hasta 252.378 dólares. Acuérdense siempre de las unidades, ¿ok? ¿Cómo se interpretaría? Entonces, en los dos anunciados anteriores, ¿cómo empezamos? Milagro Victoria puede tener una confianza de... El gerente de la empresa puede tener una confianza de... Aquí, ¿cómo diría? La jefe de policía puede tener una confianza de 90%. ¿En qué cosa? Ahora viene la variable. El valor promedio de las drogas en dólares decomisado a los traficantes de la ciudad se encuentra entre y colocamos los dos valores. ¿Queda claro? ¿Ven lo sencillo que es esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, me había ausentado un momento porque, bueno, tuve un problemita aquí, pero de verdad lo que entiendo el ejercicio, pero tengo que practicar lo de la tabla, porque en realidad no recuerdo cómo, en Excel sí, pero es que no, sí tiene razón que va hasta Z completo hasta lo último, pero no recuerdo. Es que aquí, claro, si te vas por Excel, lo que tienes que tomar en cuenta es que el área que tienes que dar para el Z, en este caso, por ejemplo, para este Z, es toda esta área. Eso es lo que te tienes que acordar. Si estás usando Excel, porque estás con el acumulado. Por lo tanto, sería 0,5, que es toda la mitad de esta región, más 0,45, que es este pedacito de área. Entonces, tú tendrás que utilizar el valor de 0,95 para determinar este Z. Y ahí te va a dar este número. Ahora, si lo haces por tabla, es simplemente dividir el valor del área entre 2 y buscar cuál es el valor de esa área en la tabla para determinar el Z. Cualquiera de los dos procedimientos te va a dar lo mismo. ¿Ok? Trata de utilizar uno para que te vayas acostumbrando y sea el más cómodo para ti. Ya sea Excel o ya sea con la tabla, como tú quieras. ¿Se entiende hasta los momentos? Fuera del cálculo de este Z, el procedimiento entonces queda claro. Sí, pues, eso es. Ajá. ¿Cómo? No te escuché. Sí, claro, aquí hay que pedir procedimiento. Sí. Así como en el primer parcial, en este segundo también. El procedimiento aquí, es correcto. Ok, sigamos. Un encuestador contratado por General Cinema obtuvo una muestra de 55 personas que vieron Cazafantasma 8 y les preguntó si planeaban verla de nuevo. Solo 10 de ellos pensaron que valía la pena volver a ver la película por segunda vez.
construya e interprete un intervalo de confianza del 90% para la proporción. Ahora estamos con la otra fórmula, estamos manejándonos con proporciones, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué medimos? ¿Cuál es nuestra variable aleatoria? ¿Qué estamos midiendo nosotros acá? Que si vuelve a ver la película por segunda vez. Exactamente. Entonces la variable aleatoria sería cantidad de personas que volverían a ver la película de nuevo, o que verían la película por segunda vez, o que repetirían ver la película. Cualquiera de esas expresiones son válidas. Muy bien, eso es lo que estamos midiendo. ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Qué conocemos? Conocemos de allí el tamaño de la muestra, 55 personas. Conocemos el nivel de confianza, que es 90%, y conocemos P minúscula. P minúscula es la proporción en la muestra. Entonces aquí, una muestra de 55 personas, solo 10 de esas 55 pensaron que valía la pena volver a ver la película por segunda vez. Entonces, como nuestra variable aleatoria es la cantidad de personas que verían la película por segunda vez, la proporción en la muestra de esas personas es 10 de 55. ¿Entienden? Ok. Entonces, de aquí, como yo quiero calcular el intervalo de confianza para la proporción, entonces tendría pi, que pertenece a quién. P minúscula, proporción en la muestra, más o menos z por el error estándar estimado de la proporción, SP, o sigma P estimado, es la misma cosa. Entonces, de aquí sustituimos. ¿Cuánto vale P? 0,182, más o menos Z, pero ¿cuánto va a valer Z? Porque aquí utilicé también el nivel de confianza de 90%. ¿Cuánto va a valer Z? 1,645. Ya lo hemos utilizado, este es el tercer ejercicio. ¿Siempre va a salir ese nivel de confianza? No, esto fue pura casualidad. ¿Ok? ¿Que multiplica quién? A la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N. Esa P minúscula es la proporción en la muestra. ¿Ok? Entonces allí el valor de Z, que ya esta es la tercera vez que se sacaría, es el mismo, ¿cierto? Pues el mismo nivel de confianza, 1,645. Entonces lo que hacemos es sustituir y hacer la operación. ¿Qué debemos comenzar haciendo esta resta? 1 menos 0,182. Este resultado se multiplica por 0,182. Este resultado se divide entre 55 y ese resultado se le saca la raíz cuadrada. Para luego multiplicarlo con 1,645. De ahí es que viene al final el más menos. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a sumar y vamos a restar. Resultado de la resta, límite inferior del intervalo, resultado de la suma, límite superior del intervalo. Como estamos trabajando con proporción, aquí no va unidades, como si pasaba con la media, ¿ok? Aquí va sin unidades. Entonces, ¿cómo se interpretaría allí? El encuestador puede tener un 90% de confianza. Se dan cuenta que es como un esquema, que es igualito para todos. El encuestador, Milagro Victoria, el gerente de la empresa, la jefe de policía, etcétera. Puede tener un 68,5% de confianza, 70% de confianza, 90% de confianza, etcétera. ¿En qué? Bueno, en este caso vamos a trabajar es con la proporción poblacional. Los anteriores eran la media poblacional, ¿ok? Por eso es que hablábamos de la duración promedio, del costo promedio, ¿bien? El valor promedio de los dólares incautados por droga. Entonces aquí hablamos de la proporción poblacional. ¿De qué cosa?
de las personas que verían la película por segunda vez, que es nuestra variable. Se encuentra entre y colocamos nuestros dos valores. O sea que a la larga es exactamente la misma cosa. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro hasta aquí lo que se trabajó? Vamos a hacer otra de esta que está acá. Y dice, hace poco Snack Moore contrató una empresa encuestadora para que hicieran una investigación de mercado con la intención de conocer la preferencia por su producto. Ok. Se encuestaron a 95 consumidores, tamaño de muestra, y se encontró que el 80% compraba galletas sin grasa de Snack Moore. ¿El 80% de quién? De estos 95 consumidores, ¿ok? Entonces, parte A, estime el error estándar de la proporción. Parte B, construye un intervalo del 95% de confianza para la proporción verdadera de personas que compran las galletas cada vez. Entonces, nuestra variable aleatoria, ¿qué medimos? No, muchachos, díganme, ¿qué medimos? La media de los compradores de galletas. No, la media no. ¿Qué medimos? La proporción. Más que la proporción. Para sacar la proporción, ¿cómo la sacas? Viendo la cantidad de personas que compran las galletas. Eso es lo que estamos midiendo. La cantidad de personas que compraban la galleta de Snack Moore. Ok, a partir de allí, ¿qué datos tenemos? Se encuestaron a 95 consumidores, o sea que el tamaño de la muestra es 95. Se encontró que el 80% compraba galletas sin grasa de Snack Moore, o sea que 80% es 0,8. Eso sería la proporción de la ¿quién? De la muestra. La proporción en la muestra de personas que compran la galleta de Snack Moore es 80%, el número relativo 0,80. Nivel de confianza 95%. Ok, entonces allí estime el error estándar de la proporción. Entonces aquí lo que me piden es calcular SP o sigma P estimado. Esta es exactamente la misma cosa. El error estándar de la proporción estimada. La misma cosa. Lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula. Sería P 0,80 por 1 menos P, 1 menos 0,80 es 0,20 entre N, que era 95. Sacamos la cuenta y eso da 0,0410. Bien. Ahora, parte B. Construye un intervalo. El intervalo de la proporción verdadera. Entonces, proporción verdadera es pi, que es proporción poblacional. Entonces, pi que pertenece a P, proporción de muestra, más o menos Z por SP. Ahora lo que resta es sustituir. P vale 0,80, SP lo calculamos en la parte A, 0,0410, y nos faltaría Z. ¿Cómo calculamos ese Z? Ahora sabemos que el nivel de confianza es del 95%. Entonces, 95% acá, dividimos entre 2, daría 0, de 90, 0,45, el de 5, 2,5, 0,4750. 0,4750 es este pedacito de área. Entonces, con 0,4750 vamos a la tabla y obtenemos el valor de Z. Si no, tendría que ser con un área de 0,9750, que sería todo esto. Y lo van a hacer con el Z. Ok. Sustituimos y listo. Lo que hacemos es sumar y restar.
Entonces, ¿cómo se interpretaría esto? El encuestador, ¿ok?, puede tener un 95% de confianza ¿en qué? En que la proporción poblacional de personas que compran la galleta se encuentra entre 0,70 y 0,88. Así como el ejercicio anterior, ¿cuál era? La proporción poblacional de personas que verían la película por segunda vez se encuentra entre tal y tal. ¿Ok? Piense que siempre va a ser el mismo esquema a la hora de interpretar. ¿Dudas con respecto a lo que hemos trabajado hasta aquí? Trabajamos con muestras grandes, tanto para la media como para la proporción. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Queda alguna pregunta en el aire? ¿Queda claro cómo resolver eso? Y cómo interpretarlo, por supuesto. Ok. Entonces, ahora vamos a trabajar con intervalos de confianza para muestras pequeñas. Acuérdense que hubo una lámina anterior que teníamos intervalo de confianza y teníamos muestras grandes y muestras pequeñas. Muestras grandes cuando son mayores o iguales a 30. Y ahí trabajamos con media y con proporción, que es lo que acabamos de hacer. En el caso de trabajar con intervalo de confianza para muestras pequeñas, solamente vamos a tomar en consideración a la media, no a la proporción. ¿Ok? Entonces, cuando estoy trabajando con las muestras pequeñas, voy a tener que cambiar mi tabla. Ya no voy a trabajar con la tabla de la distribución normal estándar. Voy a cambiar a una nueva distribución y se llama la distribución TED-Student. Es una nueva distribución, ¿ok? Entonces, esa distribución TED-Student se utiliza cuando las muestras con las cuales se trabajan son pequeñas, ¿ok? Es una distribución algo parecida a la distribución normal. Fíjense aquí la gráfica. La distribución TED-Student es un poco más achatada que la distribución normal. Ambas son, se tienden hacia menos infinito y hacia más infinito, ¿ok? Por lo tanto, el eje horizontal es una asíntota, el eje horizontal es una asíntota. Bien, es un poco más a la grande en las colas, pero cuando n tiende a infinito, la distribución z y la distribución t tienden a comportarse prácticamente igual. Por eso, algunas personas utilizan siempre la distribución TED-Student y no la normal. ¿Por qué? Porque la TED-Student sirve para muestras pequeñas y para muestras grandes se aproxima mucho a la normal. Pero nosotros, en particular, vamos a hacer la diferenciación. Muestras grandes, tomaríamos en cuenta la normal, muestras pequeñas más otras condiciones que vamos a ver ahora, serían para trabajar con la distribución TED-Student. El hecho es que vamos a tener una única fórmula. ¿Por qué una sola? Bueno, porque esta fórmula que está aquí de arriba y la de abajo son lo mismo. La notación sigma estimado y colocar S es la misma cosa. Por eso es que en realidad esto es una sola fórmula, no hay dos allí presentes. ¿Bien? Hasta ahora, ¿estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ok, entonces, ¿qué características tiene la distribución TED-Student? Básicamente, lo que acabamos de mencionar, que es muy parecida a la distribución normal, es simétrica con respecto a la media, ¿ok? Va a ser un poquito más achatada, como les mencioné hace ratico, el eje horizontal es una asíntota, así que como la distribución normal se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito, y la varianza es más grande que la de la normal, por eso es que aquí está más achatada. Acuérdense que cuando vimos la curtosis el trimestre pasado, ¿qué pasaba? Teníamos distribuciones
que eran platicúrticas, que son chatas, distribuciones mesocúrticas, que es la distribución normal, un grado de pico medio, y las leptocúrticas, que eran bien apuntado el pico. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que mientras más apuntiaguda era la distribución, menos variabilidad había. Por supuesto, todos los datos estaban muy agrupados hacia el centro. Bueno, en este caso, al ser la varianza un poco mayor, pues por eso que la normal, por eso es que es más achatada, un poquito más baja. Es un poco más dispersa que la normal. Bien. La varianza de esta distribución T-de-Student depende de los llamados grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Se definen como aquellos valores que podemos escoger nosotros libremente. Vamos a suponer este ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí x1 más x2 igual a 4. Si yo digo que x2 vale 3, x1 no puede valer lo que a mí me dé la gana. x1, a juro, tiene que valer 1. Aquí solamente tengo un grado de libertad, porque pude escoger libremente un valor de x2. Puse 3, pude haber puesto 8, pude haber puesto logaritmo neperiano de 63, ¿ok? Pero el valor de x1 no lo podía escoger libremente, podía venir a través de el resultado de la operación que se tenía que haber hecho con el 4 y el valor que yo le asigné a x2. Entonces, aquí hay un grado de libertad. Si yo tengo x1 más x2 más x3 igual a 68, yo puedo decir que x2 vale 4, x1 vale 10, pero a x3 no le puedo dar el valor que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque va a estar supeditado a la operación aritmética que debo llevar a cabo una vez que yo asigné valores a x1 y a x2. Entonces, aquí yo tengo, en este caso, 2 grados de libertad. Aquí tenía un grado de libertad. ¿Se está entendiendo la idea de qué son los grados de libertad? Hasta ahora, ¿alguna duda? Si yo tengo x1 más x2 más x3 más x4 igual a 100, ¿cuántos grados de libertad tendría yo allí? Ajá, muchachos, ¿cuántos grados de libertad tendría yo aquí? Ahí tendría 3 grados de libertad, porque puedo dar el valor que yo quiera a x1, le puedo dar el valor que yo quiera a x2, le puedo dar el valor que yo quiera a x3, pero no puedo dar el valor que yo quiera a x4. Aquí tendría 3 grados de libertad. Entonces, para los efectos, aquí los grados de libertad se obtienen como n-1. Así es como vamos a sacar los grados de libertad para la distribución T-de-Student. Cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, la distribución T-de-Student se aproxima a la distribución normal. Mientras más grande sea, más próxima va a estar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos, las condiciones para poder usar la distribución T-de-Student? Lo primero, que la muestra sea pequeña. Lo segundo, que la desviación poblacional no se conozca.
Disculpe. Y lo tercero es que los datos procedan de una distribución que sea normal o aproximadamente normal. ¿Ok? Esas son las tres condiciones. Muestra pequeña, n menor a 30, que la desviación poblacional no se conozca, es decir, sigma desconocido, y la tercera es que los datos provengan de una distribución normal o aproximadamente normal. Esas son nuestras tres condiciones. Y tienen que cumplirse las tres simultáneamente para poder utilizar la distribución del estudio. ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, antes había una formulita para tipificación. ¿Se acuerdan? Z va a ser igual a X barra menos mu entre sigma de X barra. Bueno, ahora en lugar de Z, tenemos aquí una P. En lugar de tener en cuenta la desviación poblacional sigma de X barra, tendríamos S, porque la desviación poblacional obviamente no se conoce. ¿Ok? Bien. Dicho esto, esta es la tabla que corresponde a una distribución TD-Student. En esta tabla tenemos para trabajar con intervalos de confianza y tenemos para trabajar con pruebas de hipótesis, que es el tema que sigue después de esto. ¿Okay? Entonces, para intervalos de confianza, vamos a asumir siempre donde aparece aquí pruebas bilaterales, porque el intervalo de confianza es una estructura de esta naturaleza. Entonces, los valores que están aquí arriba, este 0,90, 0,70, 0,5, 0,30, serían los valores de alfa. ¿Se acuerdan qué es alfa? Alfa sería el complemento del nivel de confianza, es el nivel de significación. Y lo que está abajo sería el intervalo de confianza, o sea, el nivel de confianza. Entonces, si mi nivel de confianza es 0,10, mi nivel de significación es 0,90. Si mi nivel de confianza es 0,30, mi nivel de significación es 0,70. Si mi nivel de confianza es 0,70, mi nivel de significación es 0,30. Y así sucesivamente, son complementarios. ¿Okay? Los valores de T están dados dependiendo de los grados de libertad y el valor del alfa. Entonces aquí los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que los grados de libertad no son todos los infinitos números. Tenemos desde el 1 corrido hasta el 30. Luego saltamos al 40, 60, 120 e infinito. ¿Ok? Entonces aquí, por supuesto, dependería de el tamaño de la muestra, sacar grados de libertad. Tamaño de muestra n igual 50. Entonces, grado de libertad 50 menos 1, 49. Sí, pero 49 no está. Habría que hacer interpolaciones acá, cosa que no voy a hacer con ustedes. Por lo tanto, pueden estar seguros que los valores de tamaño de muestra que yo utilice van a ser dados de tal forma que puedan ser ubicados aquí en la tabla, por supuesto. ¿Ok? Entonces, obviamente también hay con Excel con esto, pero ahorita lo voy a hacer con la tabla. La siguiente clase lo veremos para la práctica con el Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acá. Se obtuvo una muestra aleatoria de 7 amas de casa y se determinó que las distancias caminadas a realizar las tareas domésticas dentro de la casa tenían un promedio de 39,2 millas por semana y una desviación estándar de la muestra de 3,2 millas por semana. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de la población, suponiendo que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo primero, la variable aleatoria. ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué medimos aquí?
¿Qué medimos? Ajá, ¿las millas de qué? Las millas que recorren las amas de casa. O dicho de otra forma, lo que medimos es la distancia recorrida por las amas de casa, medidas en qué? En millas. Aquí traten de ser lo más específico posible, ¿ok? Pueden colocar distancia en millas recorridas por el ama de casa o desplazamiento de las amas de casa medidos en millas, cualquier cosa de esa, pero indicando cuál es la unidad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Nos están diciendo que una muestra aleatoria de 7, n vale 7. Se determinó que la distancia caminada a realizar las tareas domésticas dentro de la casa tenían un promedio de 39,2. Ese promedio es el de las 7 amas de casa que correspondían a la muestra, por eso aquí es X barra. Y una desviación estándar de la muestra, por eso aquí va la S, de 3,2. Entonces, me indican que construye el nivel de confianza con un nivel de 95%. Y además me dicen que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal. Esos son mis datos. Entonces, n pequeña, desviación poblacional desconocida, se conoce la desviación muestral y que los datos provengan de una distribución normal o aproximadamente normal. Se están cumpliendo entonces las 3 condiciones para yo poder utilizar la distribución de estudio. Ok, entonces, la fórmula que me dice, mu que pertenece a X barra más o menos, anteriormente era una Z, bueno, ahora es una T, que multiplica al error estándar estimado de la media. S o sigma estimado, repito, es la misma cosa. Ok, de aquí sustituimos. ¿Cuánto vale la media de la muestra? 39,2. La desviación estándar estimada, sigma entre raíz de n, porque sabemos el total de amas de casa que hay en la ciudad, no, es muy grande y virtualmente infinita, por lo tanto aquí no tenemos que utilizar el factor de corrección. Ok, ahora nos falta hallar t. Para calcular el valor de t, necesito yo los grados de libertad y lo que sería el nivel de confianza o también pudiera conocer el valor de alfa, cualquiera de los dos, porque me van a indicar exactamente en la misma columna. Ok, entonces fíjense, nivel de confianza 95%, o sea 0,95. Eso es aquí donde dice IC. 0,95 está aquí, donde está indicado el cursor. ¿Lo están viendo? 0,95 aquí abajo. Ok, ahora tengo que cruzarlo ¿con quién? Con los grados de libertad. Los grados de libertad es n-1. 7 menos 1 es 6. Aquí está el 6. Entonces sería 6, sería esta fila, y con el 95% esta columna. O sea que el valor de t sería 2,447. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿De cómo calcular el valor de la T? Ok, entonces, sustituimos y ya hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Sumamos y restamos y obtenemos el intervalo. Y la interpretación, exactamente la misma, ¿ok? En este caso, pudiéramos decir, como no hay aquí alguien particular, un encuestador, un gerente, no lo hay, pues no lo escribimos. Entonces, se puede tener un 95% de confianza en que viene la variable aleatoria. El promedio de la distancia recorrida de las amas de casa a realizar las tareas es de, o se encuentra entre 36,240 y 42,160 millas. O sea que la interpretación es básicamente lo mismo que ya hemos manejado.
La única diferencia es que ahora en lugar de trabajar con una tabla con la distribución normal, estaríamos trabajando con una tabla con la distribución T-de-Student. ¿Ok? Aquí en este caso con la T-de-Student los valores de alfa no pueden ser cualquiera. Yo no les puedo dar un alfa de 0,35, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está en esa tabla. Ni de 0,78. ¿Por qué? Porque no está en esa tabla. O sea, yo tengo que adecuarme a los valores de alfa que están aquí presentes, porque esta es la tabla que les estoy dando a ustedes. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahora, damas y caballeros? Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, la siguiente muestra de 8 observaciones fue tomada de una población infinita con distribución normal. Ok, entonces ya ahí sabemos, muestra pequeña, porque es 8. Sabemos que procede una distribución normal. Siguiente condición, cumplida. Ahora, ¿me están dando el valor de la desviación de la población? No. Entonces allí podemos utilizar la T-de-Student. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos algún contexto? Esas 8 observaciones, ¿a qué se refieren? Estatura, a pulgadas, a peso, a dinero, no sabemos. Entonces, aquí no hay ninguna variable aleatoria, por eso no escribo ninguna X. Entonces, para la parte A me dicen, encuentre la media. ¿Cómo hago yo para calcular la media? Pues sumo esos 8 valores y lo divido entre 8. Listo, esa es la media. Aquí está dado con Excel. ¿Ok? Calcula el promedio con Excel. Ahora, me dice, estime la desviación estándar de la población. ¿Qué me están pidiendo que calcule cuando me dicen estime la desviación estándar de la población? Me están pidiendo que yo calcule allí el valor de la desviación en la muestra. Entonces, la desviación en la muestra es una estimación de la desviación estándar poblacional. Solo que para enredarle la vida a ustedes, el profesor se la pone más difícil y en lugar de decir calcule la desviación estándar de la muestra, dice estime la desviación estándar de la población. Y es exactamente la misma cosa. ¿Ok? Entonces lo que nos piden ahí es calcular cuánto vale S. Utilizando Excel, ahí les da el valor, 5,15. Vean las funciones, ¿no? Promedio para la media y desviación estándar para la muestra. Entonces acá, mis datos, media de muestra, desviación en la muestra, tamaño de la muestra, nivel de confianza y que procede una distribución normal. Ok, entonces ahora, simplemente nuestra fórmula, sumar y restar. Media, 81,16, más o menos T, que es el que hay que calcular, y el error estándar de la media estimado, que es S entre raíz de N. Listo. ¿Cómo calculamos ahora T? Me están diciendo que nivel de confianza 98%. Acuérdense, los niveles aquí de confianza para las estimaciones los vamos a ver siempre, siempre, siempre donde dice prueba bilateral. Entonces, nivel de confianza 98%, lo busco donde dice IC. 98% es 0,98. Entonces, es esto donde estoy ubicado. ¿Ok? Aquí. Luego, los grados de libertad es N-1. 8 menos 1 es 7. Aquí está el 7. Entonces estaría en esta fila. Cruzado con esta columna da 2,998. Bien, ¿se entiende? Ahora lo que hay que hacer es sustituir y hacer la cuenta. Suman y restan y tienen los dos valores. No hay una interpretación porque no hay ningún contexto ahí como tal, ¿ok? O sea que
la media, o pueden decir, se puede confiar al 98% en que la media de la distribución, que la media poblacional se encuentra entre 75,70 y 86,62. Y ya. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos? Creo que este es el último ejercicio. Vamos a hacerlo entonces. Dice, una diputada ha ordenado que se haga una investigación acerca del gran número de accidentes de bote que han ocurrido en el estado al cual ha representado durante los últimos veranos. Actuando bajo sus instrucciones, su ayudante ha seleccionado aleatoriamente 9 meses veraniegos en un periodo que abarcan los últimos años y ha recabado datos acerca de los accidentes de bote que han ocurrido en cada uno de tales meses. El número medio de accidentes que se presentaron en los 9 meses, que están tomados como muestra, fue de 31, y la desviación estándar de esta muestra fue de 9 accidentes de bote por mes. Se sabe que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal. Se le pidió al ayudante que construya un intervalo de confianza del 90% para el número real de accidentes por mes, pero él mismo, el mismo ayudante, sufrió un accidente de bote recientemente, por lo que usted tendrá que terminar su trabajo. Entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza pedido? Entonces, ¿qué medimos? Estamos midiendo la cantidad de accidentes que están ocurriendo en bote por mes. Eso es lo que estamos midiendo. ¿Ok? ¿Qué conocemos? Tomamos en cuenta una muestra de 9 meses, la media o la cantidad de accidentes en esos 9 meses fue de 31. La desviación en la muestra fue de 9. Me dicen que el nivel de confianza es 90% y que los datos proceden de una distribución que es normal. Entonces aquí ya está todo listo. Lo que tenemos que hacer es sustituir y hallar el valor de T previamente. Entonces acá buscamos cuánto sería el valor de T, tomando en cuenta un nivel de confianza de 90%, 0,90 es este que está aquí. El nivel de confianza es 0,90, entonces el valor de alfa es 0,10. ¿Ok? El nivel de significación. Siempre nos da en la misma columna. Ahora, ¿cuánto vale los grados de libertad? Sería n-1, 9 menos 1, 8. Entonces aquí está el 8 y lo cruzamos con el valor del intervalo de confianza. Por eso da 1,860. Sustituimos aquí en la fórmula y listo. Sacamos la cuenta, sumamos y restamos. Entonces aquí el resultado de la suma, 36,58, el resultado de la resta, 25,42 accidentes. ¿Cómo se interpretaría allí? ¿Cómo se interpretaría? La diputada puede tener una confianza o puede confiar al 90% en que el número real de accidentes de bote por mes se encuentra entre 25,42 y 36,58. Listo. La misma interpretación que hemos tenido antes. ¿Ok? Bueno, aquí ya viene otra parte que es control de anchura de intervalo. No me tengo con la muestra, pero voy a pararme por hoy aquí. ¿Ok? Ya creo que he dado, aturdido con mucha información en cuanto a lo que sería la estimación, qué es lo que significa, los tipos de estimación, que sería estimación puntual y estimación por intervalo. Vimos las propiedades de un buen estimador. Luego hicimos estimaciones haciendo una diferenciación de acuerdo al tamaño de la muestra. Muestras grandes, estimaciones para muestras grandes, estimaciones para muestras pequeñas. La estimación para muestras grandes considera media y proporción. Para la muestra pequeña considera solamente a la media. ¿Ok? Eso fue
lo que vimos el día de hoy. Pero ya me duele un poquito la garganta, como ronco. Entonces, bueno, quería saber si quedó claro